Muy bien, el tema de hoy, que nos va a ocupar una buena parte de una hora más o menos en aproximado, es los pueblos prehispánicos y la conquista. Entonces tendríamos que aclarar que el encuentro que se tienen entre los mexicas por una parte y los españoles por la otra, 1519, tenemos que echarnos un poquito para atrás para poder entender este proceso histórico que es el choque, que es la conquista de lo mal llamado México. Por una parte, hay que aclarar que lo que sucede aquí es que por una parte es que los mexicas son el pueblo mesoamericano más importante, es una civilización. Hay que considerar que Arnold Toynbee, en un estudio ya es algo viejito, él señaló que hay civilizaciones. Una civilización sería un conjunto de pueblos que comparten un mismo destino histórico. León Portilla, que es un historiador mexicano, consideró que hay varios focos de civilizaciones. Uno de estos focos se encuentra en lo que es ahora Mesoamérica, sería México, hoy en día otro en Persia, otro en Europa, otro en el norte de África, y por lo tanto vamos a encontrar por acá en 1519 el choque de dos grandes civilizaciones. Por una parte la civilización occidental con los españoles y por otra parte una civilización llamada mexica, que es la mesoamericana. Lo que corresponde, entonces tendríamos que estudiar cómo son los mexicas, cómo son los españoles. Entonces, los españoles son un pueblo que se acaba prácticamente de unificar, 1492, tienen una monarquía, el rey para aquel entonces es Carlos I de España, V de Alemania, y España prácticamente está en una expansión, se aventó al descubrimiento, conquista, ve los océanos, los explora, ve las tierras, las conquista y tiene muchas guerras para considerar un proceso de evangelización que va a ser, digamos, el estandarte español para considerar suyo estos dominios. Primero tenemos que analizar la conquista militar. ¿Qué conocemos de los mexicas? Sabemos que es un pueblo guerrero, elegido por Huitzilopochtli, y este Huitzilopochtli lo que requiere son sacrificios humanos, corazones, para que el cosmos mesoamericano siga en marcha, siga en movimiento y no haya un cataclismo. Los pueblos mesoamericanos son guerreros, por lo regular se pelean unos contra otros, vemos que hay alianzas por todo Mesoamérica. La más importante para aquel entonces, a la llegada de los españoles, 1519, tenemos que considerar que son los mexicas junto con los texcocanos y los de Tlacopan. Ambos son la triple alianza y han llegado desde 1502 a conquistar lo que es ahora Chiapas, en aquel entonces se conocía como el Soconusco, y los tributarios de los mexicas son pueblos innumerables. Lo que consideramos también es que estos pueblos tienen sus rivales. En este caso, el de mayor envergadura serían los tlaxcaltecas, que son también pueblos nahuas, hablan la misma lengua que los mexicas, pero son rivales a muerte. Muchas veces, para tener para sus ceremonias religiosas, hicieron este pacto, o no sé, sabemos si es un pacto así como lo entendemos hoy, de hacer guerras floridas. En las guerras floridas, como bien sabemos, no se matan los pueblos, sino más bien agarran cautivos. Los cautivos deben estar en perfectas condiciones porque bien sabemos que se los van a ofrendar a los dioses. Como si ustedes van con sus abuelitas al pollo, pues cuando ven ustedes que hay una pieza del pollo golpeado, pues las abuelitas lo apartan, ¿no? Algo así tuvo que haber acontecido previo
a los sacrificios de los cautivos. Los mexicas, como los demás pueblos mesoamericanos, son pueblos que ofrendan a los cautivos a los dioses. Por lo tanto, va a haber fertilidad, va a haber lluvia, va a haber cosechas y en sentido estricto el cosmos sigue su camino. Para facilitar el estudio de los pueblos mesoamericanos se ha hecho una división que se llaman horizontes. Son 3 horizontes, es el preclásico, clásico y posclásico. Del primero, la civilización más importante serían los olmecas, que es la civilización madre. Del segundo sería un conjunto de ciudades, estados, civilizaciones como los mayas, teotihuacanos, toltecos, de Monte Albán, en fin. Y para el periodo posclásico, que es el que nos interesa porque es el pueblo que se va a encontrar contra los españoles y van a haber una guerra todo contra todo, serían los mexicas. Bueno, los mexicas como un pueblo del posclásico son ciudades, estado, que como ya dijimos hace ratito, conforman ciertas alianzas para oponerse, contrarrestar o conquistar a otros pueblos. Los mexicas, por lo tanto, tienen 2 pueblos que son amigos, con los que van a la guerra. Hace ratito mencionamos que ya habían peleado contra los del Soconusco, que habían conquistado grandes regiones del área central de lo que es ahora México y que habían conquistado hasta prácticamente Chiapas. Habían dejado caminos, postas por todo ese territorio conquistado, sometieron a los pueblos de una manera muy particular. En algunas ocasiones dejaban a la familia gobernante al frente del pueblo, en otras ocasiones los cambiaban. Con lo que vemos, de acuerdo con Hernán Cortés, que es el conquistador de estos pueblos, que hay una tira de tributo donde vemos que, por ejemplo, de Morelos, de lo que es ahora Morelos, viene el azúcar, de Oaxaca viene el chocolate, las mantas de la región de Chiapas también. En fin, vamos a ver que de estos pueblos que han sido sometidos tienen que darle tributo a los mexicas. En aquel entonces, como ya sabemos, no hay moneda. La moneda por ahí que sirve es el cacao, pero el intercambio económico viene siendo en los mercados, como es el caso de Tlatelolco, que ya está muy estudiado este mercado, es muy interesante, y otros casos es el que se van intercambiando productos por otros bienes y suministros. Bien, por otra parte, sabemos que Moctezuma, el Huetlatoani de los mexicas, le va a tocar enfrentar pues prácticamente lo que se conoce como la conquista de México. Bien, Moctezuma había sido un general muy exitoso, había llevado las huestes mexicas a conquistar lo que es ahora parte de Chiapas, la conquista del Soconusco, y entonces, por lo tanto, cuando 1502 es ungido como el Gran Tlatoani, el imperio mexica o señorío, vamos a llamarlo señoría, está muy extendido, prácticamente sería como de la mitad actual de México hasta Chiapas, quitando algunos señoríos independientes como el de Tlaxcala, que son acérrimos enemigos de los mexicas. Moctezuma, en su calidad de general en jefe de las tropas mexicas, ahora tiene un papel dual, es sumo sacerdote y gran autoridad política. Con estos 2 papeles, Huaytlatoani se hace un culto a su persona, que nadie lo puede ver de frente, salvo sus allegados o familiares. Recuerden que la poligamia en el mundo mesoamericano está muy bien vista, tiene muchos hijos con diferentes mujeres, de aquí van a asegurar prácticamente la descendencia de esa estirpe, aunque, como bien sabemos, los jefes mexicas, el Tlatoani, no le hereda al siguiente el poder. Cuando un Tlatoani muere, se hace una reunión de los viejos del Consejo de Ancianos
y estos son los que van a decidir quién va a ser el siguiente Tlatoani. Por lo regular, lo que se hacía en esa época era escoger a un sobrino, a un hermano, a un pariente no tan directo del difunto Tlatoani. De este modo, Moctezuma se hace señor iracundo, el Moctezuma II, al que se va a encontrar Hernán Cortés Pizarro una vez que Cortés llega a tierras que vamos a llamarle ahora mesoamericanas. Como cuentan las crónicas, una de las cosas que aquejan mucho a Moctezuma, que a veces no puede dormir, vienen siendo algunos malos augurios. Es decir, hay señoras que gritan en la noche, hay mis hijos, aparecen en el firmamento cometas, hay animales insospechados que le quitan el sueño, y entonces manda llamar a sus adivinos. Cuando esto sucede, a la par acontece que le traen noticias de las costas, que han visto animales novedosos, canoas gigantes, hombres blancos barbados que prácticamente al principio decían que era uno solo, un animal gigante, un venado con una persona montada. En fin, va a haber muchas interpretaciones de estos nuevos exploradores que, como bien sabemos, son los españoles al mando de Hernán Cortés. Hay que ubicarnos 1519. Cortés llega con una sed de conquista, sed de riqueza. Hay que recordar que en Europa lo que dice la frase, dinero son calidad. Muchos de los españoles venidos al Nuevo Mundo, que pasan una aclimatación por las Antillas, lo que quieren es eso, hacer mucho dinero rápidamente, y por lo tanto se embarcan muchísimos viejos hidalgos prácticamente arruinados, con la esperanza de que junto con Cortés pues van a poder tener el dinero que en España se les niega. Entonces, lo que nos dice la historia, hay muchas interpretaciones, vamos a guiarnos en un textito que se llama Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de uno de los soldados que vino con Cortés, que se llama Bernal Díaz del Castillo. Pues aquí lo refiere Bernal Díaz del Castillo, que Cortés llega a la Nueva España, es a lo que sería prácticamente después la Nueva España, llega a las costas de Veracruz, y para quitarse la autoridad de Diego Velázquez fundan un cabildo, un ayuntamiento, donde se nombran autoridades, y esas autoridades a su vez nombran como capitán general de la expedición a Cortés. Con este hecho, que puede ser muy leguleyo, Cortés está investido de autoridad para proseguir con la aventura. Entonces vemos que llegan los emisarios de Moctezuma a tratar de ver quiénes son estas personas, animales fantásticos, las canoas. Como bien sabemos, Cortés pues, es una persona como nosotros, trae caballos que no son conocidos para aquella época en suelo mesoamericano, trae ballestas, trae lanzas, trae arcabuces. Una de las cosas que siempre se ha dicho, que a lo mejor está mal, es que los arcabuces españoles, de momento, yo no lo dudo, sí causaron conmoción en los pueblos mesoamericanos, pero la novedad pues va pasando rápido. Sí, yo creo que el estruendo de un cañonazo, un arcabuzazo, sí tuvo que haber sido impactante, pero para cuestiones de este análisis que estamos haciendo, donde vamos a explicar ciertas condiciones históricas, como bien sabemos, la conquista que hace Cortés no es por la supremacía de las armas, caballos, ballestas, perros, mastín napolitano o las espadas, sino más bien con lo que va a emplear Cortés es la política. En ese momento en que Cortés está haciendo la conquista, en 1519, o emprende lo que se llama la conquista, hay un texto que les recomiendo de un autor de la península italiana que se llama Nicolás Maquiavelo. Lean El Príncipe. Este Príncipe está dedicado, este texto político, para aquellas personas que necesitan o quieren el mundo de la política, hacerse del poder, donde bien sabemos
que al parecer Maquiavelo, si fuera un momento como ahorita, donde el hecho se está grabando y se está reproduciendo en cualquier otra parte del planeta, prácticamente entonces Maquiavelo es como si viera el actuar de Cortés. Cortés es un animal político, se adapta a las circunstancias, es una persona que va a ver que los mexicas tienen muchos enemigos y están mal queridos entre ellos. Estos pueblos que habitan Mesoamérica, insisto, no son una nación. Resulta muy importante entonces Hernán Cortés el papel que juega. Viene con una hueste importante, varios capitanes ya experimentados en las guerras en las Antillas, algunos en la unificación española, otros más de los soldados han estado en Italia, en las guerras de Nápoles, en fin. Entonces Cortés trae una hueste muy heterogénea. Vienen soldados africanos, italianos, marroquíes, algunos negros, españoles, soldados también de otras nacionalidades. Desembarca Cortés en noviembre de 1519 en lo que es ahora Veracruz, y ahí comienza a tener los contactos primeros con los huastecos. Va a tener unas batallas con ellos que les se van a imponer, entonces los huastecos lo van a apoyar. Los huastecos le informan a Cortés que hay un gran señor, que es el dignatario, el más importante, que se siente un dios, que vive muy lejos en una ciudad dorada, muy grande, opulenta. Entonces a Cortés se le comienza a tener la curiosidad de conocer a ese gran Moctezuma y ese gran imperio. En esos momentos, cuando Cortés está en Veracruz, que hace ratito mencionamos que hizo un cabildo que le da toda la autoridad plena para ponerse a conquistar, recibe una embajada del gran señor de Moctezuma, y hace un momento mencioné que está muy angustiado Moctezuma, que Moctezuma piensa que hay una leyenda mesoamericana que es de Quetzalcóatl, que va a regresar a pedir que le devuelvan su reino, y teniendo en cuenta esta leyenda interesante, donde se expone que en Tula, en un periodo muy viejo, había dos sacerdotes, uno que se llama Quetzalcóatl y otro se llama Tezcatlipoca. Hagan de cuenta que el buena onda es Quetzalcóatl, pero Tezcatlipoca pues lo invita a unos pulques, se emborrachan, y gracias a Tezcatlipoca sabemos, cuenta la historia, el códice de Cuantichán, que yace Quetzalcóatl con su hermana. Cuando despierta después de la cruda, se da cuenta de lo que hizo, pues prácticamente fue pues chamaqueado, como ustedes dirían. Quetzalcóatl decide abandonar Tula con la amenaza de que va a regresar a recuperar su reino. Entonces, en un año 3 caña es cuando Cortés se ve por Oriente y desembarca en Veracruz para este imaginario colectivo mesoamericano, es decir, la creencia mesoamericana que va a estar muy en boga, sobre todo en el pensamiento de Moctezuma, es que Cortés es realmente el dios que ha venido a reclamar su reino, es Quetzalcóatl que ha regresado. Para explicar la conquista, entonces tenemos que analizarla como desde varios puntos de vista. Uno, las creencias, la magia de Moctezuma, que es el señor, gran señor de Mesoamérica, de los mexicas, el que prácticamente decide qué se hace y qué no se hace. Otra sería la política que va a implementar Hernán Cortés, y el otro aspecto que vamos a abordar posteriormente sería la conquista espiritual. Entonces, arrancamos. Para Moctezuma, estas cuestiones mágicas que estaban aconteciendo, para él significaba el regreso de Quetzalcóatl por una parte, y que el fin de los tiempos de su reinado y de lo que él tenía como bien, su mundo prácticamente estaba por concluir. Yo creo que ningún gobernante se espera eso, ¿no? Que él sea la parte más débil y por lo tanto tenga que dejar el poder y que se derrumbe prácticamente su mundo. En el plano político, que es algo que vamos a explicar con mayor detenimiento, vamos a encauzar que
como bien lo menciona Maquiavelo, la diosa Fortuna es importante para los políticos. Hay que aprovechar las oportunidades. Entonces, esta persona que aprovecha las oportunidades no es Moctezuma, sino es Hernán Cortés. Es decir, sabemos que cuando Cortés está en Veracruz, se quiere adentrar para conocer al gran Moctezuma. Va a encontrarse pueblos hostiles. En primer caso, los huastecos tienen una batalla con ellos, donde los huastecos salen despavoridos por los perros españoles, por los arcabuces, por los cañones, por las lanzas. Les recomiendo que vean que son los tercios españoles del siglo XVI, tercios españoles, búsquenlo, lo pueden googlear y pueden encontrar pues, prácticamente que durante el siglo XVI hubo pocas batallas que perdieron los tercios españoles. Traen unas lanzas gigantes y vamos a encontrarnos que este uso de la política con estrategia militar va a dar buenos dividendos a Cortés. Entonces los huastecos son vencidos y prácticamente después negocian con Cortés cómo van a quedar. Entonces son aliados de Cortés. Los huastecos le dan referencia de los tlaxcaltecas, que son enemigos de los mexicas, que los tlaxcaltecas comen sin sal, porque los mexicas los tienen encerrados, no visten muchos con algodón, porque tampoco se los permiten los mexicas. Entonces vemos que hay una gran rivalidad entre los tlaxcaltecas, que también son guerreros, con los mexicas. Los tlaxcaltecas entonces saben que van a pasar por ahí los mexicas, tienen batallas con los españoles, durísimas las batallas, pero vemos que por fin los tlaxcaltecas ven que puede ser más que un enemigo Cortés, un aliado. Deciden hacer un pacto. Entonces Xicoténcatl el Viejo se reúnen con los demás señores de Tlaxcala y hacen un pacto fundamental para Cortés. Entonces Cortés pues le dan de comer en Tlaxcala y si ya se va a adentrar en territorio mexica. Dicen por ahí que la clave está en Cholula. Por ahí muchas personas van a darle varias explicaciones diferentes a lo que acontece en Cholula. En lo referente a Cholula, vemos que los españoles iban a entrar a esa parte donde algunos emisarios de Moctezuma habían llegado para que los cholultecas le pusieran una trampa a los españoles. Entonces, Marina, que es otro de los personajes históricos fundamentales, vamos a hacer aquí un paréntesis, Marina es una maya que había vivido por Veracruz. Marina sabe el maya y el náhuatl, ambas lenguas. Se la dan a Cortés allá por Tabasco. Entonces, bueno, no a Cortés, a Portocarrero. Entonces, cuando llegan a Veracruz, nadie entiende las cosas que están diciendo los emisarios de Moctezuma, salvo Marina. Entonces vamos a ver que Marina va a ser una de las lenguas de Cortés. Entonces vemos que Cortés tiene dos lenguas, o sea, dos traductores. Uno que se llama Jerónimo de Aguilar, que es un náufrago español que había estado en Yucatán, que cuando Cortés pasa por Yucatán se lo encuentra prácticamente y se decide regresar con él y se suma a la expedición de Cortés. El caso de Marina, que es fundamental para la historia, donde pues, va a ser un gran papel de traductor y también de un ente político. Es un animal político Marina, tiene muchas habilidades para la política y desde Veracruz entonces Marina se va a hacer indispensable. Como en la traducción, entonces Marina del náhuatl al maya, Jerónimo de Aguilar de maya al español, y entonces ya Cortés ya sabe lo que están tratando de decir los pueblos, ¿no? Marina es tan hábil para las lenguas que prácticamente en poco tiempo va a saber el español. Entonces ya cuando están en Cholula, que es lo que estábamos refiriendo, pues Marina va al mercado, entonces cuentan las historias, pues que ahí se entera que va a haber una celada para los españoles, es decir, hay tropas cholultecas con algunos mexicas donde van a poner prácticamente en práctica y quieren matar a todos los españoles. Entonces Marina
pues como buena chismosota, hasta parece historiadora, pues va con Cortés y le cuenta el chisme, ¿no? Entonces Cortés, cuando entra a Cholula, lo que hace es que tocan las trompetas, son las indicaciones para la tropa española para que maten a todos. Entonces, en la forma, la estructura mental de Moctezuma, pues Moctezuma va a decir, ya ven, adivinó, sí son dioses, ¿no? Entonces, pues van a recibir a Cortés tiempo después. En la perspectiva española, lo que hizo Cortés fue un escarmiento. Entonces, hizo una matazón, hizo alarde, pues de las espadas, de las ballestas, otra vez de los arcabuces, otra vez de los cañones, lanzaron a los perros que son mastines napolitano, y vieron las armaduras españolas, con el casco, con el peto, en fin. Entonces, Cholula representa un escarmiento para los mesoamericanos, como también poner en práctica ciertas maniobras guerreras de los españoles, porque ahora los españoles ya vienen con tlaxcaltecas y con huastecos, prácticamente se han inmiscuido elementos distintivos mesoamericanos en la hueste de Cortés. Entonces Cortés, con esto de Cholula, se anota un punto a su favor, porque en la visión de los mesoamericanos, principalmente de Moctezuma, Moctezuma piensa que es un dios. Entonces Cortés salva este escollo y se va a encontrar 1519 con Moctezuma. Hay una placa muy padre allá en la avenida Pino Suárez, donde dicen que se encontraron. Pues bueno, vamos a darlo por bien servido. Entonces se encuentran, Moctezuma aloja a Cortés en la casa de Axayácal, que fue el padre de Moctezuma, un tlatoani anterior, mucho más anterior que él, y entonces ahí va a vivir un tiempo, donde en estos meses que vive Cortés en Tenochtitlán, la capital prácticamente del señorío mexica, se va a enterar de todo, de quiénes son los tributarios, cuántos soldados tienen, cuánto mide la región, a cuántas leguas queda prácticamente un pueblo del otro. En fin, Cortés ahí asume un papel de esponja, absorbe toda la información muy valiosa, que después le va a ayudar muchísimo en la conquista de prácticamente pues buena parte de Mesoamérica. Bien, Cortés en Tenochtitlán pues se dedica a ver las cuestiones, se entera que en Texcoco, de una manera que no fue muy respetuosa, Moctezuma se inmiscuyó en la elección de un tlatoani. Entonces ahí vemos que hay dos tlatoanis o dos señores en Texcoco que querían ser, queda uno, y el que no quedó, Iztlizóchitl, queda muy enojado, muy resentido, y vamos a ver que con el paso del tiempo se va a aliar con Cortés. Entonces vemos que en el mismo seno de la alianza, de la triple alianza mesoamericana, pues va a haber el pleito político. Primero es político, después va a ser militar. Bien, Cortés está muy a gusto con Moctezuma, hay cierta amistad, pero se va dando cuenta que no puede mantenerse mucho tiempo ahí y decide apresarlo. Entonces, prácticamente en la perspectiva de Cortés, lo vemos en sus escritos, que él tiene un texto que se llama Cartas de Relación, que va a ser editado en el siglo XVI, donde Cortés expone cómo pudo granjearse la amistad de Moctezuma y cómo Moctezuma prácticamente es vasallo de Carlos I de España. Aunque sabemos bien que todavía falta pues la guerra entre los pueblos, ¿no? En este momento Cortés se entera que ha llegado a Veracruz una expedición española mucho más cuantiosa que la de él, trae 1000 soldados. Pánfilo de Narváez llega con la indicación de apresar a Cortés. Entonces Cortés va a dejar encargado de la plaza de Tenochtitlán a Pedro de Alvarado. Entonces Cortés sale con su hueste, o sea, sus soldados, con tlaxcaltecas, con huastecos, van a encontrarse allá por el rumbo de Centla con Pánfilo de Narváez.
Y aquí pues, sabemos bien por la historia que Cortés, sin tanto batallar, porque no fue una batalla entre las tropas de Narváez que traen muchos soldados, sino que más bien aquí comenzó a jugar pues con la política, y lo que hace Cortés en una noche previa a la batalla es pues comprar a los soldados de Narváez, ¿no? Hay un encuentro entre soldados de Cortés con los de Narváez, entonces les dan oro, joyas prehispánicas, y entonces le dicen si se pasan con Cortés, pues hay más para todos. Entonces al día siguiente comienza la refriega, prácticamente es vencido Narváez rápidamente, lo dejan tuerto, lo meten a la cárcel, se lo llevan a Veracruz, y entonces Cortés ya trae 1000 soldados más. Entonces con la expedición primera de Cortés eran 500 que habían llegado con él, con los 1000 de Narváez ya son más. En las tropas de Narváez se supone que viene un negro con viruela. Entonces vamos a ver esto, que va a ser una matazón espantosa, porque en este nuevo mundo para muchos es concebirlo de manera romántica, un mundo virgen, sin bichos, sin nada de estos virus, pues va a ser la varicela una epidemia espantosísima, que algunos cálculos que tiene Miguel León Portilla, al parecer en ese siglo XVI, de las pestes que hubo, que fueron varias, se perdió el 70% de la población original. Entonces, bueno, regresando, entonces regresa Cortés, y ahí lo reciben de una manera muy fría. Se han dado cuenta la expedición que regresó con las tropas de Cortés, pues que nadie sale a recibirlos, ¿no? Entonces entran a sus reales, a la casa de Axayácal, a ese palacio, y ahí es donde les refieren que hubo una matazón, que habían pedido permiso. Acuérdense que Moctezuma es preso de los españoles, que el que se quedó al mando fue Pedro de Alvarado, y Pedro de Alvarado, al ver a los principales mexicas bailar en la explanada del Templo Mayor, pues decide hacer una matazón tipo Cholula, nada más que aquí no le salió. Entonces los españoles ya entraron, están los tlaxcaltecas, con las tropas también de Narváez, son muchos más. Entonces Cortés tiene que pensar, pues cómo salir ahora, ¿no? Porque ya no es bien visto, ya no es querido, ya son hostiles. En una de estas, pues a lo mejor negociaciones al vapor, Cortés decide liberar a Cuitláhuac. Entonces Cuitláhuac se sale de la prisión, que estaba junto a su pariente, que es Moctezuma, se sale, y entonces el Consejo de Ancianos con Cuitláhuac, al parecer, deponen a Moctezuma y entronizan a Cuitláhuac, que ya es el nuevo Tlatoani. Esa es una de las versiones de las muchas que hay. Para esto, entonces, una de las mañanas, estamos hablando ya de junio de 1520, sale a la azotea a hablar Moctezuma con su pueblo para que se calmen y se puedan salir los españoles. En esta versión parece que le avientan una piedra a Moctezuma, le pega, lo descalabra y parece que cae muerto, ¿no? La otra prácticamente versión, antes del 30 de junio, que es cuando sale Cortés, que es la noche triste, que cuando sale Cortés, pues prácticamente lo matan. Cortés decide salirse el 30 de junio de 1520. Y como bien sabemos que es la noche triste, le va muy mal. Hay una buena anécdota que es el de Pedro de Alvarado, que agarra unas lanzas que hace rato referí, que son muy largas, una pica española, y con esta pica, por allá, por Salto de Alvarado, que se llama así la calle, saltan porque los indígenas, los mexicas, han cortado las acequias, las calzadas, y una señora da la voz de alerta porque ve los españoles. Cortés decidió muy mal día, porque esa noche que salieron las tropas españoles con sus aliados huastecos y tlaxcaltecas, bien sabemos que había luna llena. Entonces deciden salir, dan la alarma, prácticamente son rodeados por los soldados mexicas, hay una gran atrapada de
españoles. Hace rato hice la suma, que eran como 1000 soldados de Narváez, 500 de Cortés. A muchísimos los van a atrapar, y como bien sabemos que los españoles que caen presos de los mexicas, y en el ritual prehispánico donde sacan el corazón, pues lo demás del cuerpo lo aprovechan para hacer pozole y tamales. Deben de buscar la antropofagia ritual mesoamericana, es con estos condimentos, con carne humana, ¿no? Entonces muchos de los soldados españoles pues van a ser pozoleados. Entonces decide salir, sale como puede, se van a reunir por Otumba los sobrevivientes, pues no son tantos. Están los capitanes Solid, Alvarado, Sandoval, Cortés, La Malinche, llegan agrupándose, tlaxcaltecas, huastecos, y en Otumba, 5 días después de la salida de Cortés, va a haber otra batalla. Entonces la batalla de Otumba es un enfrentamiento entre el ejército mexica, que le cierra el paso a Cortés, porque saben perfectamente que se va a ir para Tlaxcala a pedir apoyo, a curarse las heridas. Y entonces Cortés, pues el ejército mexica es la flor y nata de los guerreros, están los caballeros Ocelote, Águila, la infantería, en fin, prácticamente era imposible que Cortés sobreviviera ese día, ¿no? Él se sentía muerto, entonces pues se la juega. Como buen español de aquel entonces, sabe que se la debe de jugar. Agarra una lanza, se monta en su caballo, a galope agarra la lanza y embiste al general mexica. Como ustedes bien saben, los generales mexicas llevan sus banderines y perfectamente por el colorido de su traje militar, pues se van dando cuenta la importancia de cada guerrero. Entonces Cortés lo que hace, embiste al general mexica, lo ensarta prácticamente a la vista de todos, y con esa acción guerrera, o suerte, milagro, como ustedes quieran ver, en el caso del príncipe de Maquiavelo, sería la suerte, la diosa Fortuna le ha vuelto a sonreír a Cortés. La tropa mexica, que se calcula que eran como 100,000 soldados mexicas contra unos 500 españoles, se dispersa. Como bien Cortés sabía, los mexicas no pelean sin su general, y una vez que está muerto se les banda. Entonces Cortés, con esta acción, tiene el paso franco a Tlaxcala, y en Tlaxcala, una vez que llegan, pues se curan las heridas, reposan. Cortés comienza a pensar pues cómo tomar México Tenochtitlán. Se le comienzan a unir más pueblos. Hace rato mencioné a Iztlizóchitl, el Tlatoani de Puesto, o el prospecto de Tlatoani texcocano. Entonces, en Texcoco, en el lago de Texcoco, Cortés, gracias a esa enemistad que hay entre los texcocanos, pues van a poder hacer bergantines. Hacen 13 bergantines, y lo que hace Cortés es diseñar perfectamente cómo tomar México Tenochtitlán. En Europa pues hay sitios y las guerras pues duran mucho tiempo, entonces hay que tener provisiones de agua y de alimentos. En el caso mesoamericano no son así. Entonces Cortés, en su real, en su cuartel general de Coyoacán, implementa un vasto sitio. Tiene 500,000 soldados entre aliados texcocanos, tlaxcaltecas, tepanecas, xochimilcas, de toda la región mesoamericana. Se le han unido Cortés, ofreciéndoles pues que van a vencer a los odiados mexicas. Los mexicas, por su parte, pues también ya les dio durísimo lo de la viruela. Se murió Cuitláhuac, el Tlatoani ahora es Cuauhtémoc, que ha sido señor de Tlatelolco. Se organizan también las defensas, pero aquí meten muchos soldados. Van a traer todos los soldados que tienen por ahí en toda Mesoamérica. Los mexicas logran meter a su ciudad 500,000 soldados, y lo que les falló fue no meter provisiones suficientes, porque tampoco sabían lo que les iba a esperar. Entonces Cortés cierra los suministros, les corta el agua dulce
del acueducto de Chapultepec, prácticamente tiene soldados por toda la región del lago, bota al lago los bergantines, se están cazando y todos los días hay batallas, mermando las fuerzas de los mexicas a tal grado pues que cae México Tenochtitlán y la última ciudad que va a caer es Tlatelolco. Tlatelolco cae el 13 de agosto de 1521. Con esto lo que encontramos es otra realidad política que se va a imponer. Prácticamente el pueblo más fuerte ha sido vencido. Pero aquí, para que este sometimiento se logre, hay que implementar otras cosas, que se va a hacer la segunda parte de esta clase.